Y tu misericordia nos ha acompañado. Pero no solamente nos ha acompañado, sino que en esta mañana nos ha abrazado. Y Dios, tú sabes la razón por la que he venido hoy a este lugar. Tú me has atraído, como dice tu palabra, con esos lazos de amor. Y en esta mañana tú te has acercado a mí y me has susurrado al oído cuánto me amas. Y esas palabras y ese abrazo traen confort a mi corazón, de saber, Señor, que no estoy solo, que no estoy sola, sino que tu Espíritu Santo está de continuo en mi vida. En mi trabajo, ahí estás tú. En mi escuela, ahí estás tú. En mi casa, en la soledad, cuando no hay nadie, ahí estás tú. Y tú me dices que cada cosa que estoy haciendo está valiendo la pena. Cualquier sacrificio, cualquier cambio que estemos viviendo está valiendo la pena. Porque en medio de todo esto, Señor, ahí estás tú. Ahí estás tú, Señor, abrazándonos y diciéndonos que con amor eterno tú nos has amado. Y es por eso que sigues prolongando, dándonos día con día de tu misericordia. Y hoy, Señor, lo venimos a comprobar nuevamente, el que tú me amas. Y me da gusto estar aquí, me da gusto que estén aquí. Me da gusto ver a cada uno de ustedes uniéndonos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para adorar a aquel que vino del cielo a esta tierra, que habitó entre nosotros, pero que no solamente habitó, sino que decidió dar su vida para pagar por cada uno de nuestros pecados. Y su nombre es Jesucristo, el que murió en una cruz, el que derramó su sangre, y que gracias a él hoy estamos aquí, porque hemos pasado de muerte a vida eterna. Dale toda la gloria, dale la honra a aquel que venció a la muerte y resucitó al tercer día. Dile gracias, Señor, gracias, 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 porque tú eres grande, grande, grande eres. Dile nuevamente por última vez cuán grande es Él con todo su corazón. Dile, Señor, tú eres grande. Su nombre es sobre, su nombre es sobre todo, es sobre todo su nombre. Y Él es digno de adorar. Por todo lo que acabamos de mencionar, Él es digno de adorar. Y mi ser, así es, dile, Señor, con todo mi ser, te digo que tú eres grande, grande, grande. Y sé que se lo podemos decir con todas nuestras fuerzas. Cuán grande es Dios. Dile, cuán grande eres, Señor. Por lo que has hecho en mi vida, tú eres grande. Porque rescataste mi familia, tú eres grande. Porque me has cambiado y me trajiste de donde yo andaba, tú eres grande. Y a través de ese milagro que has hecho en mi vida, todos ven y hoy pueden decir que tú eres grande, Señor. Una última vez, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Que todos vean que Él es grande. Así es, Señor, tú eres grande, eres grande, digno de adorar, digno de alabar. Tú eres grande, grande, grande. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, que se escuche tu voz. Y eres digno de alabar. Que tu ser diga
y mi ser dirá cuán grande es Dios. Ahora sí, Señor, gracias, Dios. Disponemos este tiempo, Padre, para escuchar el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Que sea tu Santo Espíritu trabajando en nuestros corazones, en nuestros entendimientos, y que nuestra vida, Señor, sea transformada por medio de este mensaje. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Te invito a que tomes asiento. Y me da gusto verlos a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Qué bueno que nos volvemos a reunir una vez más. Y esto es solamente por gracia y por misericordia de Dios, ¿verdad? Y me gustaría comenzar con una pregunta para todos ustedes. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido abrumados? Ya sea porque tenemos mucho trabajo, ya sea porque tenemos mucha tarea, ya sea porque tenemos a lo mejor muchas deudas, o ya sea porque está a nuestro cargo mucha gente, pero en algún momento nos sentimos abrumados. Y en todo esto, cuando nos sentimos abrumados, siempre sale una pregunta, y la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Siempre esa pregunta salta a nuestras vidas y decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con la cantidad de trabajo que tengo? ¿Qué voy a hacer con la cantidad de tarea que tengo que entregar? ¿Con todo lo que tengo que estudiar? ¿Qué voy a hacer con toda la multitud de actividades que tengo? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Y cada uno de nosotros empezamos a trazar en un cuaderno o a plantear las cosas que podemos hacer. Normalmente hay personas que nos gusta empezar por lo más fácil. Porque entre menos vayan siendo los problemas, pues nos vamos a sentir un poquito más aliviados y vamos a tener la mentalidad para poder arreglar las situaciones un poco más difíciles. Hay otras personas, por lo contrario, que les gusta empezar por lo más pesado. Y yo les he preguntado, ¿por qué les gusta empezar por lo más pesado? Y dicen, es que al principio, cuando tenemos toda la fuerza, toda la energía, podemos sacar las cosas más pesadas. Y las ligeras, las livianas, pues ya las dejamos para lo último, para cuando ya estamos cansados, pues no se nos dificulte tanto. Entonces, cada uno de nosotros podemos trabajar y podemos reaccionar de diferente manera según la costumbre que tengamos para trabajar. Pero lo cierto es de que nos abruma. De una u otra manera, a veces nos sentimos abrumados por las situaciones que estamos viviendo. Y yo quiero que nosotros entendamos cómo Jesús trabajaba con una multitud, cómo Jesús alcanzaba a ver el panorama y cómo trataba de darle una solución. Para eso vamos a ir al libro que nos dejó Mateo y vamos a leer el capítulo 9, versículos del 35 al 38. Y nos habla acerca de un trabajo, de una situación que se estaba viviendo en ese momento. Y dice así, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No nos vamos a perder de ahí, ¿ok? Definitivamente, el trabajo en el reino de Dios siempre ha existido y siempre va a existir.
El día jueves, en el estudio que estamos teniendo del libro de los Hechos, hablábamos acerca del problema que estaban teniendo los discípulos. ¿Se acuerdan este problema? Los que estuvimos el día jueves, es que los que eran de habla griega tenían un problema con los que te hablaban hebreo, o sea, los griegos contra los judíos. El problema era ¿cuál? ¿Alguien se acuerda de los que estuvimos el jueves? ¿Cuál era el problema? Que no estaban atendiendo a las viudas de los hombres griegos. Y empezaron a murmurar y empezaron a quejar en contra de los discípulos porque decían que estaban dejando a sus mujeres sin comida. El mismo jueves hablábamos de que los discípulos les pareció bien decir, busquen de entre ustedes a 7 hombres, ¿verdad? Que estén con buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. Y nos menciona que escogieron a 7 hombres. Y con estos 7 hombres ya no solamente eran 12 los que trabajaban, sino había aumentado el número a 19. Pero terminamos leyendo esta historia donde dice que el número de los discípulos iba aumentando. ¿Qué quiere decir? Que no solamente crecía el número de la congregación, sino también crecía el número de los servidores. Ahora, esta situación yo puedo entender el por qué los discípulos la pudieron ver de esa manera. ¿Por qué los discípulos pudieron encontrar la solución a este problema de esta manera? Y es porque ellos en algún momento habían tenido una situación similar, pero con su maestro Jesús. Y esto lo encontramos en la lectura que estamos leyendo. Y vamos a volver a ella. Mateo 9:35. Y comienza diciendo así: Jesús recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorría Jesús todas las ciudades y todas las aldeas. Cuando Jesús empieza a recorrer o empezaba a recorrer estas ciudades, estas aldeas, recordemos que se empezaba a crear una fama. Recordemos que la gente comenzaba a decir, ahí viene Jesús de Nazaret. ¿Y qué era lo que empezaba a suceder? Que sacaban a sus enfermos por el camino donde Jesús iba a pasar. Donde Jesús estaba enseñando, los hombres y las mujeres comenzaban a llevar a sus enfermos. Los amigos comenzaban a traer a sus enfermos. Recordemos que hubo un momento que en una casa unos amigos traían a un enfermo y no pudieron acercarse. ¿Por qué? Porque había una multitud. ¿Qué fue lo que hicieron? Abrieron un techo, un hoyo en el techo, bajaron a su enfermo y Jesús lo sanó. Entonces la fama de Jesús iba creciendo de acuerdo al pueblo y de acuerdo a la ciudad donde él estaba. Ahora, aquí nos comienza diciendo, recorría Jesús todas las ciudades. ¿En qué estado vivimos nosotros? Baja California, ok, ¿verdad? Estamos hablando de Baja California. ¿Cuántos municipios compone nuestro estado de Baja California? 5, antes éramos 4, bien poquitos, ¿no? Bueno, creo que ya somos 6, ¿no? Porque San Quintín, creo que ya está San Quintín, ¿verdad? Ya también se dividió. Pero antes éramos 4, somos 7, a ver, ¿quién da más? San Felipe ya también, ahí miren, ya somos 7. Yo me acuerdo cuando éramos 4, era Mexicali, Tecate, Ensenada y Tijuana. Y ya después que Rosarito se separó de Tijuana, ¿verdad? Ya sé que San Quintín ya también se separó de Ensenada. Esta es nueva para mí, el de San Felipe. ¿Ah? Entonces, imagínense, dentro de Baja California estamos hablando de que hay diferentes municipios. Ahora, ¿cuánta gente tiene cada municipio? ¿Verdad? Imagínense a Jesús llegando a Baja California en el 2025 y empieza a predicar en la colonia Lázaro Cárdenas. ¿Verdad? Amén. Y luego se empieza a bajar a la Juárez. Y luego de la Juárez se va a la San Fernando. Y la San Fernando empieza a alcanzar a Tecate. Y dice, ya tengo fama en Tecate. ¿Ahora qué sigue? No, pues otro chiquito, porque Tijuana lo vamos a dejar al último por grande, ¿no? ¿Para qué está tan grande Tijuana? Se va a Rosarito. Y en Rosarito no me sé las colonias, pero ahí anda en las colonias de Rosarito. Luego se va a Mexicali, luego se va a Ensenada y va a Tijuana. Para cuando llega a Tijuana,
Ya hay mucha popularidad de quién es Jesús. Ahora, para cuando llegue a Tijuana, ya no solamente los de Tijuana lo van a estar esperando, sino que los de Mexicali, los de Ensenada, los de Rosarito, los de Tecate, van a querer ir a llevar a sus enfermos a Tijuana, donde está Jesús. Entonces imagínense, de por sí Tijuana ya es una multitud. Ayer fuimos mi esposa y yo con los niños a Tijuana, teníamos que comprar algunas cositas y le digo a mi hijo, lo bueno que ahorita de regreso, porque queríamos llegar a ver el partido del América, y ya era tarde, y le digo, no, ahorita de regreso, ya no va a haber tráfico. Y eran, ¿qué horas eran, amor? Como las 8. Le digo, ya no va a haber tráfico, la carretera va a estar libre. Y pues voy a morir engañado porque me tocó un montón de tráfico. Sábado a las 8 de la noche, anteriormente pues, estaba bien tranquilo. Y decía mi esposa, parecen que entre más noche más gente está llegando a la plaza. Era un montón de gente. Imagínense, si normalmente un día común hay gente, ahora imagínense cuando va a haber algo sobrenatural, algo que sale de lo que es la cotidianidad de la ciudad, un evento especial. Imagínense la cantidad de gente que recorría, las cantidades de ciudades que recorría Jesús y la cantidad de gente que seguía a Jesús. Ahora, recorría Jesús todas las aldeas, enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio. ¿Qué más hacía? Sanaba enfermedades y todas dolencias en el pueblo. Ahora, ¿qué sigue en el siguiente versículo? Después de que Jesús recorría, predicaba, sanaba toda dolencia, el versículo 36 nos lleva a otra situación. Y de repente dice Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión, porque estaban desamparados, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto fue lo que vio Jesús. Vio una multitud que venía hacia él, vio una multitud que le seguía a causa de su predicación, a causa de las sanidades, a causa de los milagros, y de repente ve algo y dice, hay una gran multitud que está aquí, pero aún las veo dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esta visión que está teniendo Jesús al ver a todas estas personas llama la atención porque Jesús dice de él mismo, yo soy el buen pastor. Un montón de ovejas alrededor y Jesús viendo que andan dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta pregunta viene fuerte a mi vida, ¿por qué? Porque el que haya una multitud no quiere decir que las ovejas estén siendo pastoreadas. Puede haber seguidores, puede haber personas que son seguidoras, puede haber personas que les gusta la forma en que se lleva la reunión en la congregación, puede haber personas que están por compromiso, puede haber una multitud, pero tenemos que identificarlas y tenemos que ver si son ovejas que están dispersas y que no tienen pastor. Esto fue lo que Jesús alcanzó a ver en una multitud que le seguía. Y dice, yo veo una multitud, pero primero dice que tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque las veía desamparadas. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido desamparados? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido sin identidad? ¿Cuántos de nosotros no estamos buscando en iglesia, de iglesia en iglesia, una identidad y un pastor que nos pueda proteger? Hace tiempo una persona platicaba conmigo y me decía lo siguiente: tengo un grupo de amigos que estoy evangelizando, que les estoy hablando del amor de Dios. Y dice, pero quiero para ellos una iglesia chiquita.
Y al hablar de iglesia chiquita, él me mencionaba una iglesia de 30 personas, 40 personas cuando mucho. Y me decía, porque si la llevo a donde tú estás o la llevo a otra iglesia, a lo mejor no van a tener el tiempo para pastorearlas. Y eso me hizo pensar. Esto me hizo pensar y me hizo reflexionar esta situación que Jesús está viendo. Siguiente versículo, por favor. Después de que Jesús ve esto, después de que yo hablo con esta persona, viene esto a mi mente y dice, Jesús les dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Esta pregunta que este hombre planteó a mi vida al decirme, quiero una iglesia chiquita donde los puedan pastorear, me hizo entender la necesidad que debe ser suplida en una iglesia al tener líderes capaces de pastorear a pequeños grupos. Líderes capaces de enseñar a personas en lo individual. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿verdad? Podemos estar predicando, podemos estar aquí desde el púlpito trayendo enseñanzas a una congregación, pero el pastorado no es en multitud, el pastorado es en lo individual. ¿Y qué es lo que se necesita entonces? Vuelvo a recordar el punto que tratamos el día jueves. Jetro, suegro de Moisés, le dijo a él, lo que tú tienes que hacer para que no traigas toda la carga de todo el pueblo, tienes que buscar a personas que estén entre ti para poderlos poner a cargo de cientos, a cargo de 50, a cargo de 10, según sean sus capacidades. Y que ellos resuelvan los problemas más pequeños y los que sean más grandes, te los traigan a ti. Los discípulos en Hechos se acordaron de esa buena esta historia también y dicen, no podemos estar descuidando la palabra por estar sirviendo las mesas. Necesitamos a 7 hombres de entre ustedes. De entre ustedes, ¿por qué de entre ustedes? Porque entre ustedes se conocen. Entre ustedes saben cuáles son las necesidades que hay. Y dice que escogieron a 7. Entonces, estos discípulos están viendo esta necesidad y Jesús está viendo esta necesidad y hace una pregunta y dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hace alusión a lo que es, pues, lo que es la siembra y la cosecha, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes han podido ir a Ensenada, que es el lugar más cercano, pienso yo, donde he visto que hay siembras grandes de uva, tú puedes ver los campos y ahorita son menos, ¿no? Ahorita ya ves más restaurantes y cosas así, pero anteriormente tú veías el sembradío grande de uvas, grande los terrenos. Y en cierto momento esas uvas tienen que ser cosechadas. ¿De qué les serviría a estos hombres que invierten tanto dinero en sembrar si no van a invertir dinero en cosechar? Porque tú puedes sembrar bastante, pero si no lo cosechas, ese fruto se va a echar a perder y de nada te va a servir. Entonces tienes que pensar en lo que vas a sembrar, pero también tienes que pensar en cómo lo vas a cosechar. Entonces, como iglesia, como congregación, tenemos que pensar hacia dónde queremos ir, a la gente que queremos atraer, pero tenemos que pensar en cómo la vamos a recibir, cómo la vamos a atender. Y Jesús ve esto y dice, hay mucha mies,
hay mucha mies, pero hay pocos obreros. Hay pocas personas que están dispuestas a trabajar en eso que ya está listo para ser cosechado. Versículo 37 nos lleva a esta verdad. Nos lleva a una gran verdad que nos dice, faltan manos, faltan trabajadores. Y el 38 nos da una respuesta. El 38 nos da la respuesta y dice así: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este versículo ya no tiene que ver con el campo. Este versículo tiene que ver con el fruto que va a recibir Dios a través de lo que Jesucristo estaba haciendo. Porque dice, rogad pues, ¿a quién? Al Señor. Pero este Señor, como lo hemos aprendido, ya está escrito con S mayúscula. Está hablando de que tenemos que orar a Dios mismo para que Él envíe a obreros para trabajar en lo que Él está haciendo, en lo que Él está produciendo. Y en la mañana teníamos esta plática mi esposa y yo, y me venía a confirmar un poco de lo que yo estaba preparando para ustedes. Y hablábamos de esas personas que tienen la capacidad para acercar gente a la iglesia. Hay gente que tiene ese don, que tiene esa capacidad para acercar gente a la iglesia. Porque nosotros a veces hablamos con gente y le invitamos y no vienen. Pero hay otra gente que nomás le dice, oye, vamos, y no nomás viene él, sino trae a toda la familia, ¿no? Y tú dices, ¿qué capacidad tienen para traer gente a la iglesia? Pero una vez que la traen a la iglesia, se empieza a unir el trabajo que hacemos. Por eso dice, algunos siembran, algunos riegan, ¿verdad? Otros cosechan, pero Cristo es el que da el crecimiento. Entonces, hay personas de entre nosotros que son bien buenas para traer gente. Tienen una facilidad para convencerlos y traerlos aquí. Pero una vez que esas personas cumplan con su trabajo y los traigan aquí, ¿qué sigue? ¿Verdad? Unos siembran, ok, ya están sembrando y los están trayendo. ¿Ahora qué sigue? Regarlos, no regarla con ellos, ¿ah? No, regarlos, echarles agua. Para que cuando esté la cosecha, entonces Cristo sea el que les dé ese crecimiento. Pero si se fijan, estamos hablando de 3 tipos de personas en la vida de un salvo. El que siembra, 1, el que riega, 2, y el que cosecha, 3. Uno del crecimiento, pero para que uno del crecimiento se ocuparon 3 tipos de personas. Yo quiero hacerte la pregunta a ti. Dentro de estos 3 tipos de categorías que hay, para que una persona crezca de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿en dónde estás tú? ¿Cómo te identificas tú? ¿Entre los que siembran? ¿Entre los que riegan? ¿O entre los que cosechan? ¿Dónde te encuentras tú? ¿Qué es lo que se te facilita más? Pero yo quiero decirte, independientemente donde tú te hayas identificado, tú necesitas de los otros 2. Tú los necesitas. Porque es un trabajo en conjunto. Es un trabajo que tenemos que hacer en equipo.
Y hace tiempo, ¿verdad? Siempre nos han dicho y nos han recordado de qué sirve que la gente venga a la iglesia si no va a ser bienvenida, si no va a ser atendida, si no va a ser recibida. Y aquí es donde entra el problema que todos nosotros tenemos, ¿no? ¿Quién de nosotros se ha enfermado y ha ido al seguro social? No voy a hablar mal del seguro social, ¿verdad? Pero llegamos a la sala de espera y ¿qué pasa? Mucha gente. ¿Por qué? Porque no hay quien te atienda. Hospitales grandes, pero falta de doctores. Ahorita lo estamos viendo con algunas personas de nuestra iglesia, que solamente hay una persona para atender a cientos de ellas. Y si sale de vacaciones, pues no hay quien lo supla. ¿Y quiénes son los que pagan las consecuencias? Los enfermos. Ahora, bíblicamente, ¿quiénes son a los que vino Jesús a esta tierra? ¿A los sanos o a los enfermos? ¿Y quiénes pagan las consecuencias a causa de falta de servidores o falta de obreros? Los enfermos. Hay gente que ha llegado enferma y se va enferma. Hay gente que ha llegado necesitada y se ha ido necesitada. Pero doy gracias a Dios y les digo, mi esposa y yo lo platicamos en la mañana y decíamos, gracias a Dios por las personas que hemos podido atender en este lugar. Damos gracias a Dios por la gente que ha podido llegar con una necesidad y que ha sido atendida y que hoy está en una etapa de crecimiento. Damos gracias a Dios por ello. Pero lo que Jesús vio fue esto. Vio una multitud de gente que no tenía pastor y la comparó con un sembradío que le faltaba obreros. Y vuelvo a la pregunta al principio. ¿Por qué si Jesús dijo que él era el buen pastor y su vida daba por las ovejas, por qué miró a esas ovejas dispersas como ovejas que no tenían pastor? ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía que su tiempo en esta tierra ya tenía los días contados. El tiempo de Jesús en esta tierra, cuando estaba en este momento, él sabía que sus días estaban contados. Él sabía que el trabajo que tenía que hacer con los discípulos era de transmitirles todas sus enseñanzas y era llevarlos a entender que cuando él no estuviera en esta tierra, los que iban a pastorear a esas ovejas eran esos 12. Por eso nos vamos a ir rápidamente al versículo 10, al capítulo 10, perdón. Rápidamente nos vamos a ir al capítulo 10, versículo 1. Después de que está toda esta situación, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué hacía Jesús cuando andaba en los lugares? Predicaba el evangelio, sanaba enfermedades y sanaba dolencias. Lo que me han visto hacer, lo que yo he hecho, ahora ustedes lo van a hacer. Eso fue lo que Jesús les está diciendo. Los llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y menciona, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces a estos, dice el versículo 5, los mandó a predicar el evangelio. A estos los envió a predicar y les da ciertas instrucciones, ¿verdad?
No vayas aquí, no vayas allá, mejor ve aquí, mejor ve acá. Pero hay una necesidad primordial en esto que estamos aprendiendo hoy en esta mañana. Es que si no tenemos la mano de obra para trabajar con esa cosecha, ese sembradío se puede echar a perder. Y luego sale la pregunta, ¿pero por qué no funcionó con él? ¿Y por qué no él? Y pues, ¿sabes qué? Es que a veces nos falta. Y yo entiendo la parte, ¿no? Donde a veces la tierra no se deja. O sea, esa parte yo no voy a entrar en discusión. Hay cada tierra, ¿verdad? En los corazones que por más que piques no se deja. O sea, hay gente que es necia y no se deja trabajar. Pero no estoy hablando de ese tipo de trabajo. No estoy hablando de ese tipo de tierra o de ese tipo de personas. Estoy hablando de las personas que dice la palabra que ya están listas. Porque esa tierra que estaba viendo Jesús, dice, ya está listo para cosas, o sea, ya está listo. Ya no más falta ¿qué? Cosecharlo, o sea, ya está listo. Jesús ya tiene los corazones de muchas personas listas. ¿Qué falta? Nada más que nosotros vayamos y les hablemos de ese gran amor. Y voy a cerrar con esto. Nosotros, aquí en donde estamos, en Grupo Unidad Cárdenas, se los comentaba también, tenemos un gran privilegio. Tenemos un gran privilegio que otras ciudades, que otros estados, que otros países a veces no tienen. Y el privilegio que nosotros tenemos es aún la libertad para poder predicar las buenas nuevas de salvación. Un gran privilegio que nosotros tenemos es que contamos con herramientas que han sido preparadas para ustedes para poder capacitarlos. Contamos con maestros dentro de una escuela de capacitación para que ustedes sean capacitados y tengan las herramientas para empezar a cosechar. Contamos con diferentes líderes, contamos con diferentes ministerios que los capacitan para que ustedes puedan hacer ese trabajo. Y eso es una gran ventaja que tenemos. Los días miércoles, cada 15 días, yo me estoy juntando con el grupo de liderazgo vía internet y estamos teniendo unas pláticas que han sido edificantes, creo yo, ¿verdad? Yo creo, pregúntenle a los líderes, pero yo digo que han sido edificantes. Ahora, yo veo, y este miércoles les decía, gracias, porque he podido ver en ustedes el compromiso que han tenido primeramente para con Dios. El compromiso que han tenido para con la iglesia y el compromiso que han tenido para conmigo en apoyarme. Porque lo que hemos logrado hasta el día de hoy ha sido solamente por la gracia y la misericordia de Dios en nosotros. Y yo veo algo y se los compartía, y lo que yo veo es que este lugar está creciendo. Yo veo que gente nueva está viniendo, pero no solamente está viniendo, sino se está quedando. Yo veo que vamos a necesitar cada día más manos para poder atender a las gentes que Dios va a traer. La pregunta aquí es, ¿estamos orando? ¿Estamos rogando al Dios de la mies para que envíe obreros a su mies? ¿Estamos orando al Dios de la mies para que nos capacite y seamos dignos trabajadores del reino de Dios? Y doy gracias a Dios porque ahorita hay 2 células de mujeres, y qué padre estas células de mujeres, pero nos faltan células de varones, nos faltan células de jóvenes, nos faltan células de diferentes tipos, y queremos llegar a eso, pero
tenemos que seguir orando, tenemos que seguir rogando para que el Dios de la mies envíe trabajadores a su mies. La cosecha está lista. Esto no lo pierdan de vista. Jesús se dio cuenta y dijo: la cosecha está lista. Y entonces le dio a sus discípulos la autoridad. No porque Jesús no lo podía hacer, sino que por algo los había escogido. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Y Dios ha decidido llamarte por tu nombre. Dios ha decidido llamarte por tu nombre para decirte: tengo una labor especial para ti. Yo tengo un trabajo especial para ti. Y te voy a capacitar para que lo puedas realizar. Porque te he llamado no por lo que eres, sino por lo que sé que puedes hacer. Y te tengo una buena noticia. Dice la Biblia que Dios al que llama, lo capacita. Entonces tú te puedes ver frente al espejo y puedes decir: ¿qué hay de bueno en mí? ¿Es en serio que yo puedo hacer esto? Y Dios te dice: sí, sí puedes. Dios te dice que sí puedes porque Él te va a capacitar para que cumplas con ese trabajo. Dios va a poner en ti ese poder, esa autoridad para que puedas realizar ese trabajo. Dios te está llenando de ese amor, Dios te está llenando de ese poder. ¿Para qué? Para que cumplas con ese trabajo. Y Dios te va a enviar y te va a decir: hazlo de esta manera. Y de ti y de mí depende que lo hagamos. De ti y de mí depende que esa cosecha, esos sembradíos que ya están listos, sean capturados por aquellos obreros que están capacitados para poder irlos atrayendo, irlos arrancando, irlos cosechando. Y hay una necesidad, como se los decía, de urgencia al decir: háganlo. Y en la oración de la mañana oía estas palabras y era: es que cada vez todo está ya más cerca. Es que ya no podemos decir que falta mucho. Y yo puedo decir: bueno, yo ya soy salvo, ¿no? Pero ¿y los demás? Pero ¿y los demás que faltan? Te invito a que te pongas de pie. Y quiero que cierres un momento tus ojos. Y vamos a hacer una oración. Y esta oración tiene que ver con esta pregunta: ¿y qué hago con la multitud? La respuesta de qué hago con esta multitud